Nos encontramos en el barrio de Triana, delante de la capilla de la Virgen de la Estrella. Precisamente aquí se encuentra una de las dolorosas que probablemente saliera de la escultora, de las manos de la escultora Luisa Ignacia Roldán y Villavicencio. Muy cerca de aquí se encuentra el taller de Lourdes Hernández Peña, escultora imaginera a la que vamos a conocer en su propio taller. Estamos a las puertas del taller de Lourdes Hernández Peña. Nos va a abrir las puertas de su taller para una entrevista. En dicha entrevista vamos a abordar, entre otras cuestiones, el papel de la mujer imaginera en el mundo contemporáneo. En el anterior episodio vimos a Luisa Roldán y hemos visto a través de una teatralización la problemática que tenía una escultora del siglo XVII. Ahora vamos a conocer en directo una problemática de las escultoras del siglo XXI. Muy bien, nos encontramos en el taller de Lourdes Hernández Peña, que gentilmente nos ha cedido su espacio para que podamos hablar de su trayectoria como escultora imaginera. Bueno, lo primero, Lourdes, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y bueno, pues agradecértelo. El hecho de elegirte a ti, entre otras cosas, es porque hemos visto que, bueno, pues que tienes una trayectoria ya de una dilatada experiencia, más de 30 años al frente del taller, que se dice pronto, y bueno, pues queríamos conocer un poquito más de cerca tu obra. Nada, pues aquí estamos a disposición de lo que queráis. Muy bien. Yo de entrada quería hacerte una pregunta y es, pues, ¿de dónde surge tu vocación como escultora? Bueno, yo creo que la vocación es algo que vas descubriendo a medida que vas creciendo. Eh, en tu etapa de niño, para ti el arte es un divertimento. Entonces, como es un divertimento y una distracción, pues cuando llegas a casa después de hacer los deberes, lo que te apetece es dibujar, crear, manualidades, algo que a ti te distraiga la mente porque es realmente con lo que te diviertes. A medida que vas avanzando en la edad, te vas dando cuenta que tienes una serie de inquietudes artísticas que quieres desarrollar. Te metes, lo primero que normalmente, la primera toma de contacto es la pintura, es lo más accesible. El comprarte un maletín de óleos y un lienzo y hacer tus pinitos con la pintura. Y en esa etapa, pues yo también descubrí que me gustaba la escultura. Entonces, bueno, clases de modelado en sí, 30 años atrás era más complicado de encontrar. Entonces, pues siempre estaba alrededor del dibujo, la pintura. Eh, Cuando llega ya mi etapa, digamos, de adultez, de decidir qué es lo que quiero estudiar, pues tenía ahí una dualidad entre las ciencias puras y el arte que siempre era una espinita que tenía ahí clavada, ¿no? Y bueno, pues por el azar y el destino, al final opté por el arte. Y aquí estamos. Exacto. Y bueno, mis primeras tomas de contacto, digamos ya de una manera más profesional en el arte, fue en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Que ahí es donde yo realmente me di cuenta que era el medio donde yo me sentía a gusto. Bueno, a este respecto te quería preguntar, ¿quiénes fueron tus primeros maestros? Es decir, ¿hubo alguien que te llamó especialmente la atención en la facultad o tú tenías a alguien, algún imaginero del que habías aprendido ya, que te había invitado al taller? Bueno, no, yo entré en la Facultad de Bellas Artes, los primeros años que entras en la facultad alucinas con todo, o sea, alucinas con la pintura, alucinas con el modelado, alucinas con todo, porque es realmente una ilusión. Evidentemente, a medida que va pasando el tiempo, vas congeniando con determinados profesores. Para mí, un profesor, por ejemplo, que lo recuerdo muy gratamente fue Mauri, porque aprendí con él de dibujo y de composición una barbaridad. Después, por ejemplo, a mí no me llegó nunca a dar clase Miñarro, pero sí es verdad que estaba en el departamento y veía muy de cerca las obras que trabajaba. Ujú. Y luego, bueno, pues como yo tenía mi inquietud en la parte de lo que era el arte sacro, la imaginería, pues cerca de mi casa, por aquel entonces tenía Arteaga su taller
Y bueno, pues me atreví a hablar con él y a pedirle que me admitiera de aprendiz en su taller. Y bueno, pues estuve también 3 o 4 años de aprendizaje a la par, que iba estudiando la carrera y la especialidad de escultura, pues estaba por las tardes con Arteaga en su Con taller. José Antonio Navarro Y Arteaga. entonces era un poco como ampliar la formación, la académica, con la Sí, más específica de específica. imaginería. Muy bien. Vale. Mira, la imaginería profesional tiene mucho de arte identitario, es decir, es un arte con unos límites muy bien definidos, inclusive yo me atrevería a decir que en Sevilla todavía más, pero dentro de eso, ¿tú crees que existe espacio para la innovación? Bueno, es que yo tengo un pensamiento al respecto, en general, sobre todo el arte, ¿no? Cuando se habla de innovación en el arte, salvo casos puntuales, a los que llamamos genio, el resto de la gente lo que hace es beber de lo que anteriormente se ha realizado. Y con lo que bebes de lo anteriormente realizado, lo metes, digamos, como en una coctelera y creas, ¿vale? Entonces, gente que haya innovado, pues por ejemplo Picasso con el cubismo. Son personas muy concretas en momentos muy determinados. El resto bebe de lo que han creado otros artistas haciendo su propia creación. No sé si me explico. Sí, sí, Vale, perfectamente. pues eso mismo ocurre en la imaginería. ¿Vale? Y digamos que tu fuente sería un poquito más la del barroco o tienes también otros modelos como No, Belliure no, o... no, te explico. El imaginero, o por lo menos en mi caso, yo puedo tener una tendencia, que mi tendencia es, digamos, más clásica naturalista, pero en función, tenemos que tener en cuenta el cliente que nos encarga. Entonces, en función del cliente que nos encarga, tienes que adaptarte un poco al estilo de ese cliente. Cuando te hablo cliente, puede ser una hermandad, por hablar, ¿no? Entonces, se ha dado el caso de que a mí me han venido hermandades que me han pedido que siguiera un estilo renacentista, otras que me han pedido que siguiera un estilo gótico tardío, otras que me han pedido un barroco, otras que no me han pedido nada y me han dado libertad a que yo me moviera como yo quisiera. Y hay veces que cuando tú trabajas, como es el caso, por ejemplo, de un paso de misterio en el que ya existe un titular, el que manda es ese titular. Entonces, el estilo en el que está encajado ese titular es el que te da a ti la dirección a seguir, las directrices de donde te tienes que mover artísticamente, porque tienes que crear una armonía. Sí, sí, eso es muy, muy importante. De hecho, ahora Darío Martínez Parra también comentaba eso precisamente del Misterio del Buen Fin. Tienes que adaptarte al titular de la Exacto. hermandad, muy importante. Yo, Sí. por ejemplo, hace un par de años entregué Dos ladrones para el misterio del perdón de Jerez y el Cristo es modernista. Entonces, yo no puedo meter dos figuras barrocas con un Cristo modernista porque no encajan. Claro, claro. Tienes que procurar Tienes que que hacer una sea, composición. sí, para que exista la armonía, digamos. Exactamente. Y en este caso, por ejemplo, ellos tenían un paso renacentista, de estilo, digamos, renacentista, con unos candelabros un poco más barrocos y un Cristo modernista. Conjugar esos tres estilos no es fácil. Claro. Tienes que moverte ahí en esa línea muy delicada. Muy bien, muy bien. Muy, muy interesante. Vamos a ver, vamos a abordar ya un poco el tema. Sabes que estamos tratando el tema de la problemática de la mujer imaginera. Entonces, se me ocurría que para el canal de YouTube podía existir un paralelismo o una correlación entre lo que era la imaginería en el siglo XVII y tomando como modelo a la imaginera, a la escultora imaginera Luisa Ignacia Roldán y Villavicencio, pues se me ocurrió que podía ser interesante contrastar de alguna manera con una escultora contemporánea. Entonces, sé que se te ha comparado con Luisa la Roldana en muchas ocasiones y que tú has dicho, bueno, pues para mí eso es un halago porque Luisa es el no va más. No sé si sigues pensando igual o si tú sientes que Luisa ha sido una fuente de inspiración para ti o cómo lo Bueno, ves. yo quiero entender o pienso que el hecho de que a mí se me comparara con la Roldana no es por el tema artístico, puramente, sino por el hecho de una mujer que irrumpe en el siglo XX, digamos, o XXI, en un mundo de hombres, ¿no? Sí.
después de haber tenido desde el siglo XVII, XVIII años sin que se hablara de ninguna De mujer ninguna mujer imaginera, ¿no? imaginera, efectivamente. Entonces es la comparativa fácil, Sí, 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 es sí. la comparativa fácil, porque luego realmente en lo que es artísticamente, yo tengo un estilo diferente de Vale, Luisa, ¿no? Eh, porque también no podemos olvidar que los artistas estamos atados a la época en la que vivimos. totalmente, sí, Y sí, la sí. época en la que tú vives Mm, es la que te dictamina a ti también tu forma de vida ujú. y tu estilo creativo. Totalmente de acuerdo. O sea que cada uno está inmerso en su época y de ahí no puede salir. Bien, pero en cuanto a lo que es el tema de, bueno, sabes que ella tuvo que, para hacer valer como artista y como imaginera, ella tuvo que enfrentarse a muchas dificultades. Al final fue reconocida, como todos sabemos, ¿no? Pero en esa trayectoria el hecho de ser mujer pesó bastante y le afectó mucho. Ella no podía firmar su encargo, por ejemplo, lo tenía que hacer su marido. En tu caso concreto, ¿tú crees que por el hecho de ser mujer ha habido dificultades con las que te has enfrentado? Sí, vamos a ver, vamos a poner dos mundos paralelos, ¿no? Entonces, en los dos mundos paralelos, y poniendo pros y contras, evidentemente gana Luisa Jordana por goleada, porque desde no poder firmar tus propias obras, desde no poder casarte con quien tú querías, si no es con el beneplácito, el consentimiento de tu padre, lo que a ella le provocó tener que desvincularse un poco de la sombra o del taller o de la protección del taller de su padre, que era una Ujú. garantía de trabajo segura. Sí, además un gran taller. Sí, Exacto. sí, sí. Tener que pasar las vicisitudes que pasó, no solamente con tener que pasar porque los contratos los firmara tu marido y el trabajo luego fuera cuerda, lo firmaras tú, ¿no? Ujú. Digamos un poco, tu ego de artista se quedaba solapado, se quedaba en la sombra y eso a un artista muchas veces le duele, ¿no? Sí. Eso en mi caso no ha ocurrido. O sea, yo he tenido plena libertad a la hora de poder montar mi taller, de ser la primera figura de mi taller, no tener que estar a la sombra de otro escultor. Otro de los paralelismos que te puede ocurrir, ¿no? Bueno, pues evidentemente las técnicas han cambiado mucho. Estamos hablando de una época en la que existían los gremios, en la que muchas veces los artistas tenían verdaderos problemas para poder terminar su obra en la parte pictórica. Ujú. Nosotros no. Nosotros ejecutamos la obra desde el principio hasta el fin. Entonces, lo que tú tienes o como tú tienes pensada la obra, tú la desarrollas hasta el final. Estamos hablando de la concepción de un taller de aquella época en la que si el taller te iba bien, como podía ser, por ejemplo, que se sabe que en el taller de la Roldana durante una época hubo bastantes aprendices trabajando, los aprendices Mm. llegaban a formar parte de tu familia, Ujú. porque en los acuerdos que se hacían o los contratos que se firmaban eran de manutención de la persona que estaba aprendiendo y trabajando, con lo cual, si ella tenía 5 hijos, por ejemplo, o 4 hijos, de los que se le murieron unos cuantos, los aprendices para ella eran hijos filiales que estaban al cargo de ella, tanto en la manutención de comida como en la sanidad, ¿no? En los Ujú. médicos, Sí, sí, sí. el vestir, Sí. eso ahora no ocurre. Mm. Tú puedes tener tus trabajadores, pero cada uno se va a su casa y la formación es completamente diferente. Entonces hay unos paralelismos, digamos, bastante, que alejan bastante las épocas de tema. Ahora sí es verdad que cuando yo empecé, que empecé hace 30 años atrás, sí me he encontrado con muchos problemas enmascarados o encubiertos, o digamos un techo de cristal, para poder trabajar y hacer las cosas. Lo que mi carrera, trayectoria profesional, para yo demostrar lo que he podido realizar o lo que no he podido realizar, a mí me costaba 10 años, a un compañero le costaba 5. O sea, yo he tenido que demostrar que los escalones los iba subiendo de uno en uno cuando a lo mejor otra persona los ha subido de dos en dos o de tres en tres. O sea que tú crees que todavía existe un margen en el que
para lograr la igualdad total en el trabajo Sí, hay concreto un de la margen. imaginería. Sí es verdad que ese margen es difuso. Lo que antes se veía o se palpaba más obvio, ahora no se palpa. No sé si me explico. Sí, queda como un poco en una opinión encubierta de algunas No personas. se Queda como palpa, opinión, pero que a la hora no del se reflejo palpa, de lo claro. que él, por ejemplo, contrata una obra, pues puede ser que influya. Sí, puede ser en un momento determinado que influya. Es cierto que yo, desde que empecé, he tenido siempre trabajo. No me he visto nunca con años, incluso pasando crisis y pandemia, de falta de trabajo. Pero si veo la reticencia muchas veces De algunas hermandades, por ejemplo. O sea, plenamente, o sea, a confiar en lo que tú puedas hacer. ujú. Ya son las menos, Sí, 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 eso va cambiando afortunadamente. pero sí todavía Sí, queda algún coletazo por muy ahí. bien, muy bien. Bueno, ya sabemos que todavía existe un margen, digamos, de mejora en ese sentido. Muy bien, estupendo. Bueno, vamos a ver ahora en concreto ya las obras, ¿no? Cuando tú inicias la trayectoria, pues evidentemente siempre hay algunas obras de juventud o de primera etapa. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución en tu obra y qué obra sería la más representativa. Bueno, yo en este tema siempre te digo que identifico las obras por dos vías. Dos vías, la vía técnica, es decir, obras que por su particularidad compleja para mí han significado un reto, y obras que lo que tienen es una vinculación personal por un momento personal en el que he vivido o he pasado, que me han conectado emocionalmente con esa obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues mis comienzos fueron, lo primero que hice fue una Dolorosa, con 24 añitos, 25, que no era, y todavía era estudiante, y fue mi primera obra, fue la que me puso en este mundo y la que me abrió las puertas a que yo entrara, ¿no? Que es María Santísima de la Trinidad, que está en Algeciras. Ujú. Detrás de ella vinieron dos o tres vírgenes más, vírgenes de gloria, y ya luego mi primer Cristo, por ejemplo, es el Cristo de las Tres Caídas, que también pertenece a la misma hermandad de la Trinidad. Es decir, que mis dos primeros titulares están en la misma cofradía en Algeciras. Ujú. Yo, en ese aspecto, a la población de Algeciras les debo mucho, porque ellos fueron los que confiaron, los primeros que confiaron en mí y los que me abrieron el camino a mi trayectoria profesional. Luego, en la evolución de mi trabajo, un punto de inflexión creo que lo marca el crucificado de la aspiración de Jodar, al que Ujú. yo le tengo un especial apego por lo que te he comentado, ¿no? Sí. Por un vínculo emocional que tengo con esa imagen que, bueno, que está ahí, ¿no? Y a raíz de ahí empieza, digamos, como otra etapa de mi carrera, ¿no? Y Ujú. luego han venido obras muy puntuales por su complejidad, como han sido, por ejemplo, la oración en el huerto de Valencia, Ujú. que eran obras de tamaño natural, de talla completa, con los ropajes dorados y estofados, que quiera que no, tiene una envergadura de trabajo. Ujú. Obras, por ejemplo, como El Caído de Úbeda, Sí. que también para mí fue un reto personal realizar esa obra. La verdad que una maravilla el caído Mm. de Úbeda, lo conozco. Y además, lo interesante de este caído es el parecido que tiene con la obra de José de Mora. O Claro, sea, ahí es es donde que estaba el reto. bebe de José de Mora, ¿no? Es de uno de los grandes del siglo XVII. Ahí es donde estaba el Lo reto, conozco. porque Sí, esta imagen me la encarga un particular. sí. Y este particular, cuando se pone en contacto conmigo, me pide Ujú. que bueno, que él tiene una espinita clavada y eran que su familia pertenecía a la Hermandad de la Caída cuando existía el Cristo de José de Mora, Sí, ¿no? porque luego desapareció Ese en Cristo la... se quema en guerra, Sí. más que se quema, se destroza, se le hace un Ujú. escarnio público Sí. bastante doloroso en la retina de los hermanos Ujú. de aquella época que lo pudieron vivir. Y bueno, pues este hombre decía que en memoria de todos sus familiares que habían pertenecido y que le tenían gran devoción a este Cristo, él quería recuperar esa iconografía, a sabiendas de que la Hermandad de la Caída de Úbeda después encargó un Cristo a Benlure,
Él lo que quería era recuperar la esencia del Cristo de Mora de la caída de Úbeda, ¿no? Y me propone si yo sería capaz de replicar este Cristo. Entonces, yo recopilo información sobre esta imagen y me encuentro que realmente información fotográfica de esta imagen poca, escasa y en blanco y negro. Con lo cual, réplica exacta no se podía hacer. Pasamos ahora a hablar del futuro. Dime, Lourdes, ¿qué encargos tienes actualmente y cómo los llevas? Pues actualmente estoy trabajando con una Santa Elena de talla completa que irá terminada, dorada y estofada. Estoy trabajando en un San José también de tamaño natural para vestir con el niño. Estoy trabajando en el retablo de la Esperanza de Triana y el misterio de las tres caídas de dos hermanas. Para terminar, te propongo un juego. Te doy una palabra y en breve tú me das otra, o un par de ellas. Una imagen de Semana Santa. El museo, la Virgen del Museo. Tu mayor reto. Mayor reto, la interpretación del Cristo de Caído de Úbeda de José de Mora. Tu mejor obra. Mi mejor obra, bueno, pues depende. Hoy te puedo hablar del crucificado de Jodar, por ejemplo. Tu mayor satisfacción en la vida. Bueno, pues sentirme realizada con mi trabajo y haber llegado a vivir de este trabajo. Una decepción. Una decepción en cargos importantes que no llegaron a ejecutarse. Lo que cambiarías en la Semana Santa de Sevilla. Cambiaría el friquismo. Lo que añadirías. Quizás un poco de sentido común y una pizca de más respeto. Tu mayor ambición. Mi mayor ambición, poder seguir desarrollando mi trabajo dignamente. Lo que te llevarías contigo si el taller se perdiera. Me llevaría del taller si se perdiera, pues quizás algunos bocetos a los que le tengo especial aprecio y fotografías de muchas vivencias vividas dentro del taller. Tu cofradía favorita de Sevilla. Cofradía favorita, quizás la Quinta Angustia y también la Carretería. Y por último, si pudieras tallar un misterio para Sevilla, ¿cuál sería? Lo que haría para Sevilla, pues me gustaría un conjunto escultórico visto y ejecutado desde la globalización de la pieza. Es decir, que no fueran imágenes de vestir puestas en un misterio, sino que fuera todo un conjunto escultórico de talla completa y probablemente una especie como de descendimiento. Pues nada, Lourdes, muchísimas gracias por todo lo que nos has estado contando y nada, queda tan solo augurarte mucho éxito en tu carrera, que estamos seguros que van a tener lugar, visto lo que hemos estado viendo en este taller y nada. Pues muchas gracias a vosotros por esta entrevista, por haber contado conmigo y por haber dejado mi visión personal de lo que es mi obra y mi trabajo.